Grabando. ¿Ya está? Vale. Pues lo primero de todo que solemos hacer, Rafi, es que el entrevistado se presente, ¿vale? Que diga un poco pues, su nombre, su edad si quiere y qué relación tiene con Inaja y con el pantano, ¿vale? Lo que tú quieras. Vamos a ver. Bueno, yo soy Rafito Rubia, Quintana. Nací aquí en Inaja, en la calle Córdoba. Tengo 65 años y he vivido toda la vida aquí. He conocido la Inaja de antes del pantano y la Inaja después del pantano. La Inaja de antes del pantano, yo era muy chica. Cuando el pantano se llenó tenía yo 12 años, pero tengo recuerdos de esa época, sí, claro, porque 12 yo años tenía ya. hasta 12 años, pues tienes vivencia ya has ido a la escuela, ya has vivido cuando se puso el agua en Inaja, cuando se asfaltaron las calles, todos esos recuerdos los tengo. Y la Inaja después del pantano pues también fue una Inaja bonita a mi edad. Luego la gente mayor pues tienen recuerdos malos porque hubo muchos que se tuvieron que ir, otros que vinieron. La mala suerte de que las tierras más fértiles las pilló el pantano y eso fue la ruina para Inaja económicamente. Porque no es lo mismo vivir de las huertas que hoy en día, pienso cuando voy por esos sitios así de Almería y eso, digo, mira, hoy podíamos tener la ribera del río del Genil, pues con invernaderos, dando trabajo a la gente, dando vida a la gente, cosa que ves tierras desérticas y es una pena, ¿no?, lo que hay. Pero bueno, es lo que nos tocó, en aquella época no se podía hacer otra cosa y que luchamos. Yo recuerdo que pusieron en las tiendas de Inaja, pusieron papeles para firmar, para recoger firmas, porque querían que nos trasladáramos a otro pueblo, colonizar, Sí. hacernos colonizadores. De hecho hicieron pueblos colonizadores, pero era todo el pueblo. Y entonces pues firmamos que no nos íbamos, que nos hicieron los puentes o trasladarnos todo a otro pueblo. Y no quisimos. Se fueron, colonizaron los que vivían en los barrios esos que inundó el agua. Claro, porque pero ya los que vivíamos en el núcleo, claro, no nos queríamos ir. Y pedimos eso. Claro, tampoco tenía mucho sentido de mover que la se parte fuese alta. todo el pueblo. Pues de Si hecho, esas casas no estaban afectadas. nos hicieron eso. Y luego yo, a ver, a mí sí me agolpan los recuerdos, porque claro, son muchas cosas, ¿no? Yo tengo recuerdos bonitos de Inaja, que eso era la zona donde yo más estaba, de Inaja, de la fuente Inaja o la fuente de abajo, como le decíamos, y del barrio. El barrio pasaba yo por el barrio pues de vez en cuando, porque yo tenía una tía mía, que estaba, una hermana de mi mamá. ¿Tú dónde vivías, Rafi? En la calle Córdoba. En la calle Córdoba. En el número 7. En el barrio, allí vivía un hermano de mi padre, que se fue, me acuerdo que fuimos a coger unas cosas que le dejó a mi madre, una máquina de coser, una cama, porque nosotros ya éramos grandecitas para ponernos en camas diferentes, y entonces ya estaba el agua llegando de toda la puerta, pero íbamos antes, nosotros íbamos a coger granadas, a por manzanas. Sí, porque allí había muchas huertas. Muchas huertas, a la entrada del barrio, parece que lo estoy viendo. La entrada del barrio no era como ahora son las carreteras, era en invierno había fango, barro, porque no estaba asfaltado, y en verano había polvo. Tú bajabas y llegabas al barrio, casas para un lado, casas para otro, casas salpicadas, unas aquí, otras allí. Cruzaba el puente de tabla y veía el agua, el puente se bamboleaba y veía el agua pasar por debajo. Pero a lo que voy yo, que yo tenía una tía, una hermana de mi madre, que estaba de casera con la familia de los retamares, como le decimos, los Pedrosa, ¿no? Que estaba de casera, como antiguamente se decía, de puertas abiertas, casa para tener la casa abierta, ¿no? Sí. Y mi tía, pues se dedicaba a hacer matanzas, en fin, en lo que hacían antes las mujeres, muchas, ¿no? Y cuando llegaba el tiempo de las matanzas de sus caseros, pues ella iba allí a ayudarle a las matanzas. Iba mi tío, mi tía y mi hermana Ana y yo, otra vez yo sola, en un borrico, y pasábamos el puente, subíamos Montes Claros arriba, llegábamos allí. Que llegaba el día el mes de mayo, hacíamos nuestros altaritos en las casas. Íbamos a Carmen, la mujer de Juan Mejía, a coger nuestras flores, porque le decíamos la casa de las flores.
porque tenía Carmen un patio allí con muchísimas flores. Eso ahí en el barrio, ¿no? Allí en el barrio. La casa Y en el grande barrio. esa Sí, sí, que... Sí, y íbamos que a... había. Luego la máquina, pues ya ves tú, la máquina es donde mi padre nació. Eso Ujú. vino pronto y nada, pero también la veíamos allí, mi padre decía, ahí está la máquina. Pues ya se vino y no vivía en la máquina, pero siempre tengo recuerdos de donde tú has nacido, ¿no? ¿Y la Claro. máquina qué era, Rafi? Exactamente. Una fábrica de harina. Una fábrica de harina. Sí, allí había 2 fábricas de harina. Esa se llamaba Nuestra Señora de la Esperanza Sí. y otra que se llamaba... La otra no me acuerdo. La seña... Mira, no me acuerdo exactamente, pero Bueno, que no importa. había 2. Dos máquinas. Dos sí. máquinas de harina, sí. Y entonces, pues, nosotros íbamos también al barrio, parece que estoy viendo al padre de Vigilio, sentado en su puerta, debajo de la parra, con su sombrero negro. Que nosotros pasábamos con mi gente, porque éramos chicas y no íbamos solas, ¿no? Pero se paraban, se saludaban, se hablaban. ¿Qué? Oye, ¿qué? Aquí estamos, como siempre, con su bastón allí al lado. Y ha sentado allí al lado un pollete por delante. Pollete con maceta, la parra y allí sentado. Y otras veces íbamos, cuando había fútbol, jugaba Virgilio, Antonio Quintana, Con el rayo, ¿no? El Rayo. el Rayo y el Combo. El combo. Y ya ves tú, muy chiquitilla, que nosotros ni le prestábamos atención al fútbol siquiera, porque además el fútbol entonces no era como ahora. Había muchachos que les gustaba jugar al fútbol, y allí había un campo, y jugaban, que yo veía la sequía que estaba allí al lado, y yo veía aquello muy profundo, con muchísima agua, y luego a lo mejor no era tan profundo, pero desde mi ojos de niña, pues las cosas las veías tú muy grandes. Cuando tú eres chico, tú ves las cosas muy grandes. Yo, ahora cuando entraba ya mayor a la casa de mi padre, yo de chica veía un comedor muy grande. Y cuando más chica digo, madre mía, si el comedor de mi casa es 3 veces más grande chico. que este. Eso me pasa a mí en la escuela. Cuando voy ahora llevo a mi niño, Sí, me es verdad. parece todo muy chico y yo lo recuerdo muy grande. Muy grande. Eso les pasa a los Pues niños. me pasaba a mí eso, ¿no? Y del barrio, pues claro, los recuerdos que tengo son esos, de ir por ver el río, pasar por el puente de tabla, ver la máquina que estaba allí, la casa de Vigilio, había un pilar muy grande al lado de la casa de Vigilio, muy bonito. A mí es que me llama la atención el agua. ¿Te Me ha gusta? gustado siempre el agua mucho. El ruido de la noria, cuando la noria estaba dando vueltas, íbamos despacito y decía pla, pla. Allí en el Y barrio, había en una el barrio, máquina. y son cosas que se te quedan en la memoria. Luego, pues, yo, Piedad de los Tiestos vivía allí, Juan, como yo le digo, Juan el enamorado, que no le importa que se le diga, vivía allí también con su familia, y había gente que conoces, pero luego hay otras que no sabes, que no los conoces, yo lo menos, no las conozco porque Claro. yo no me crié allí. Claro. Claro, y a las chicas y tal. Y entonces, Rafi, perdona que te corte una pregunta. Aquí en Inaja es muy famosa la señá Emilia, la llamaban así. Porque, bueno, era una mujer de dinero, que tenía propiedades, y de hecho el puente Tablas que tú has mencionado antes, creo que también se le llamaba el puente de la señá Emilia porque lo construyó ella. ¿Tú qué relación tienes con esa señora? ¿Tienes alguna relación familiar o...? mira, esa señora era hermana de mi bisabuelo. Mi abuelo Juan Luis, el padre de mi padre, era su sobrino. Su sobrino. Como ellos eran unos pocos hermanos y fallecieron todos. Ella se casó con un elgabriense, un abogado de Cabra. Yo no sé cómo aquello, porque claro, en la historia no exactamente no lo sé yo. Yo sé que se casó, en toda la historia lo pone el nombre de él y de ella. Ella fue administradora de los condes de Revilla, que luego mi abuelo también fue administrador, de hecho vivió en el castillo, mi abuelo. Pero ella fue muy longeva, vivió muchos años. Nació en el 1833, me parece a mí que fue, y murió en 1932. 99, ¿no? 99 años. ¿no? Sí. Y mi abuelo le sobrevivió 2 años. Fíjate. Mi abuelo murió en el 34. Pero al quedarse ella viuda y sus hermanos fallecieron también, pues mi abuelo se fue con ella para cuidarla. Mi abuelo vivía en el Cortillo del Río. Ujú. Y se fue con ella a la máquina para cuidarla. A la máquina y después aquí al castillo, en fin, que ella Sí, tenía que muchas propiedades. Él estuvo con ella. Y estuvo con ella.
porque era el único sobrino varón que tenía. Claro. Los demás eran hembras. Y esa es la relación que tengo yo con la señora Emilia. Vale. Lo pone en la historia y eso es lo que... No, ya está. que ella Pero está era bien. Torrubia porque era hermana de mi bisabuelo. Mi bisabuelo Claro. se llamaba Antonio Torrubia, hermano de la señora Emilia. Claro. Y ella era Emilia Torrubia, por eso... Emilia Torrubia. Por eso es un poco para saber de dónde venimos. Sí, además en la eso historia, está bien. en la historia lo pone que ella era una mujer, por lo que dicen, que cuidaba mucho de la gente, Sí, eso sí, lo le dice daba todo el mundo. mucho, Sí. le ayudaba, al barrio lo puso ella, el puente de tablas, lo hizo porque allí había para comunicar el barrio con la otra parte para que pudieran pasar las bestias Claro. y las personas. Lo hizo, que el puente, por lo que pone en la historia, estaba hecho de hierro y colgante y atravesado con tablones de madera. Sí. Claro, tú tienes travesaños así de hierro y luego tablas así, y entre tabla y tabla ibas viendo el Se agua, veía ibas el agua. pasando y miraba para abajo, daba vértigo, que veía el agua correr y el puente hacer así y decías tú, ¿no? Y más unos chiquitillos. Sí, como los Claro. puentes colgantes. Y más chiquitillos, los puentes colgantes, yo parece que lo estoy viendo, con las cuerdas, las poleas y las cuerdas colgando, Sí. colgando así por los lados, se cruzaban unas con otras, y vamos, que es una cosa llamativa, ¿no? Claro. Sí, es que aquí en Inaja, desde muy antiguo, estamos hablando del siglo XVI, XVII, siempre había problemas para cruzar de un lado al otro del río. Y antes, pues había una barca. Antiguamente, en el siglo Sí. XVI, había una barca. Entonces, pues claro, era muy importante construir puentes. Ella hizo el río, el puente ese, según tengo yo leído, junto con el cura gordo. El que hay enterrado en San José, ¿no? Sí. Ujú. Ella era una mujer, pues yo qué sé, con mucha iniciativa, avanzada sus tiempos, porque cualquier mujer No, desde luego que no. no se pone a hacer eso. Bueno, fíjate, eso va en el espíritu de cada uno. Y ya está. Pues ya. Eso es la regla. De hecho, tengo yo en mi casa 2 tazas y un plato de la cartuja sevillana que era de la señora Qué Emilia. bien. Sí, fíjate. anda. Sí, eso lo trajo ella, lo compró cuando fuera, que no lo sé, y lo trajo en una carreta de guayas, desde Sevilla a Desde Cartuja Sevilla. aquí a Fíjate. Inaja. Oh, qué bonito. Sí. Está Pero en bien. aquella época, Y fíjate que Y todavía... lo pone por debajo Cartuja sevillana, Sí. en el sello este que te ponen a la porcelana, pues, 2 tacitas de café y un platico, además está roto. Es muy bonito las cosas que se heredan, que fíjate, después una señora que nació a En principios del 1833. siglo XIX, pues que todavía, casi 2 siglos después, sí. pues se sigan conservando cosas suyas. Cosas, y sobre todo que las tenga uno, no, es que yo no tengo recuerdos de mi abuelo prácticamente ninguno porque Claro. murió muy pronto, Claro. pero está ahí, el nombre está ahí y ella, el nombre quiero decir, el Torrubia, que no hay más ni nada Sí, más claro. que nosotros. Es verdad, conocéis Claro. vosotros, ¿no? Y ella, pues como no tuvo descendencia, pues tuvo su sobrino que se fue, o bien, no está bien que yo lo diga, no lo sé, o bien por interés o bien por Sí, caridad, bueno, se fue con ella a cuidarla. Pues ya está. Todo es Pues, necesario. lo hizo bien. Como- ¿Y qué más cosas nos puedes contar, Rafi? Así que tú recuerdes de tu infancia. Pues de mi infancia, pues mira, ahora después del barrio, que esa es mi vivencia del barrio, son esas. Allí había mucha gente, muy trabajadora, muy buena gente, la gente del barrio. Antes del barrio, por donde está ahora la verbena nueva, Sí. Ujú. había una escuela. Ah, ¿hay una escuela allí? Sí, la escuela se llamaba la Escuela de San José. La escuela de San José. Claro, el Porque barrio de San venían, José. la gran mayoría de los niños que venían eran del barrio de San José. Sí, claro, la que Y estamos... esa escuela se cayó, esa tierra, Era un hundidero. movediza, un hundidero, se cayó de un día para otro al suelo redondo. Uf. Esa escuela la recuerdo yo, esa escuela íbamos nosotros por las tardes de paseo a la cueva de Sergio, como le decíamos, y paseando la escuela esta, estaba la escuela aquella allí, pero aquella escuela se cayó sin avisar. Madre mía, de un Entonces, día para otro. Pero Y no... la gran mayoría de niños que había allí eran los niños del barrio. Los que venían- subían del que barrio, subían ¿no? del barrio a Y la de escuela Puente allí. Hierro, a lo mejor, ¿no? Y la escuela esa se llama la Escuela de San José. Sí, fíjate. Sí, una escuela bella. Pero- Y de ahí ya, pues, la aldea más cerca que teníamos era el barrio y Claro. la Fuente Ignaja. Y la Fuente Ignaja. ¿Y de la Fuente? ¿Te acuerdas bien también? De la Fuente Ignaja, sí. Me acuerdo también de cosas curiosas.
De hecho, ahora había pintado un cuadro que voy a pintar los puentes de la fuente. Ay, qué bien. Pues ese no lo tienes que enseñar, Porque ¿no? lo he sacado pusieron una foto antigua y de momento lo reconocí, por la cascada que allí había y eso, lo reconocí. Y digo, mira, este lo voy a pintar yo por gusto de tenerlo. Pues claro. Y lo voy a empezar ahora. Y este era, la fuente Inná era también muy bonita. Digo la fuente Inná, uno lo llamaban la puente de abajo, otro la fuente Inná. También era muy parecida al barrio. Mucha agua, mucha arbolea, Claro. muchas fuentes. Y a mí es que me llama la atención el agua. Entonces, allí en la fuente del barrio era molinos de harina, que en el Puente Hierro tengo menos memoria porque estaba más lejos. En el barrio eran molinos de harina y en la fuente Inná eran molinos de aceite. Claro. Estaba el molino de Sergio y el molino Juan Quintana. Y yo, como Juan Quintana era mi padrino, Ujú. su mujer hermana de mi padre, pues ahí vamos, mi padre trabajaba de maestro molino allí. ¿Y qué pasa? Pues que íbamos a llevar la comida. Entonces, casi todos los días, haciendo bueno, pues mi mamá nos cogía de la mano y bajábamos lo que se llamaba la rastrilla abajo. Que no era dar la vuelta por todo el puente, por toda la carretera, tú bajabas lo que era el Guiñapo, como le decíamos entonces, Sí, el Bar el Guiñapo, Bar que estaba Sí. en la Fuente Nueva, daba la vuelta así, y un poquillo casi perpendicular a la casa del capataz, Ujú. pues había una rastrilla, que entonces Sí. era un camino, Un pero muy caminillo. pendiente, Muy era muy pendiente. pendiente, un camino allí para abajo, y no tenías que cruzar el puente Molinillo y a la casa de la Trini, la carretera adelante, no, atrochábamos por allí y Claro. llegábamos antes, ¿no? Que otras veces pues íbamos por la carretera, cuando ibas con más tranquilidad, que no era eso, pues por aquí íbamos a lavar la alberca, pues íbamos por el Molinillo y llegábamos Claro. hasta lavar, ¿no? Pero lo que voy a la Fuente Inná, pues íbamos por allí, cruzábamos un primer puente. A la mano a la izquierda estaba la taona del Molinillo, que es donde vivía y creció Juan Arisa, Ujú. Sí. el que tenía la tienda, como le decíamos, chocolate, que no le Sí, gustaba, sí, sí. pienso que no, pero allí él se crió y allí vivía. Y el Molino El Conde, que ese era de orujo Sí. y pienso y cosas de esas, estaba ahí. Y luego al otro lado pues ya estaban los molinos de aceite, las casas. Allí vivía Anita, una amiga mía, otra Toñita Campillo, que fue la mujer de Manolo Pavón. Sí. Ujú. Vivía... ay, ¿cómo se llamaban estas? María y... ay, es que no me acuerdo con el nombre. La abuela de Pichurri. Sí, Y sí, su sí. hermana y todo eso vivían a la parte de arriba de la carretera. Y mucha gente, allí había muchísima gente. Había una fuente con 4 caños, que allí daba una alegría llegar y pararse a beber. El suelo de piedras normales. Sí. Y los 4 caños cayendo, que no sé si el agua seguirá o se habrá perdido. Se habrá Yo perdido creo por que el allí no, fango, no quedan. pero sí, el nacimiento no quedan. El nacimiento puede que esté. puede que esté, ¿no? Ahí estaba. Y luego había otros 2 puentes que uno te llevaban a los molinos. Uno daba la vuelta para un lado y el otro era justo salía a parar delante de los molinos. Que al lado izquierdo, según entraba, había una cascada muy alta, una cascada muy bonita y muy alta, de agua. Y ya está, íbamos allí al molino pues, a jugar allí entre de esto, ¿cómo se llama? El orugo, Sí. pastas de orugo, Sí, como antes se hacía a mano, sí. manualmente, pues pastas de orugo. Mi padre nos hacía muchas veces un remojón, le decía, cogía un pan, le cortaba la parte de arriba, eran los panes redondos, la parte de arriba lo partía por medio, lo metía en el de este caliente, en un hornillo que tenían allí, con una que estaba con fuego, Sí. ¿no? Sí, con brasa. Sí, pero no era, es que ¿cómo lo explico? Una hornilla, pero Sí. tenía su puerta. Bueno, una económica de esta Sí, antigua sí, que había, ¿no? de eso, Las hornillas de eso, económicas, de eso. ¿no? ¿Qué se Cogía llaman, el no? pan, lo pinchaba en un Sí. pincho de hierro, lo metía, lo calentaba o lo Sí, es una tostaba, hornilla económica. lo sacaba y lo llevaba a los de estos del aceite, lo echaban, lo ponían en una pasta de orujo y nos comíamos aquello con más ganas que todas las cosas. Fíjate. Sí, y luego mi hermana y yo pues, jugábamos allí en el molino, por aquí entramos, por allí salimos, el molino tenía una casa, todos los molinos Claro. suelen tener una casa, tenían su casa y nos llamamos por teléfono una a la otra, desde la casa al molino, una se ponía en el molino y otra en la casa, como no había teléfono, pues nosotros Claro. nos deseábamos mucho. Jugando Como si estuviéramos hablando a Barcelona, era allí dentro del molino.
pero que sí, que eso hacíamos. No, pues fíjate. Y luego los días de mucha lluvia, cuando llovía y el Cuando arroyo llovía. bosaba, cuando el arroyo bosaba por encima y no se podía pasar, pues desde mi casa se ve muy bien el molino, se veía muy bien el molino. Mi madre tenía vista del lince, yo soy miope, muy miope, pero ella tenía muy buena vista. ¿Y qué pasaba? Que mi padre pues le colgaba un... Bueno, es que desde tu casa se veía muy bien la parte aquella. Sí, claro. de mi casa, todo el coso Se allí veía se veía claro, todo aquello claro. perfectamente. Pues mi padre le colgaba en la puerta del molino, la fachada blanca, pues le colgaba un capacho así. Y ya mi madre sabía que no Sabía podía que ya- pasar. Ah, Bueno, había Como no había teléfono, WhatsApp. claro. no podía pasar y aquel día no íbamos. Aquel día comía el pobre lo Lo que que pillara, podía, ¿eh? un remón de aceite casi seguro. Y ya está. ¿Dónde trabajaba tu padre, Rafa? En el molino de mi Allí en el tío, molino de tu mi tío, ¿no? padrino, sí, Juan Quintana. En el invierno trabajaba en el molino y en el verano en la obra. Claro. Y él trabajaba siempre, tuvo pobre hasta los... Era maestro molino, que conocía, pobre, muy bien los aceites, él los probaba y sabía los grados que tenía uno, que tenía otro, los analizaba. Y luego trabajaba pues también descargando sacos, como Sí, cualquier claro, trabajador, claro. ¿no? Sí, Porque siempre como lo estaba cualquier analizando. Claro. Antes no llegaban tantísimos kilos de aceite de Qué aceitunas como ahora. Claro. Ahora antes baleaban un olivo y las aceitunas eran como huevos, pero las Pero cogían muy del pocas. suelo, pero muy pocas. Claro. Yo me acuerdo que nosotros íbamos allí y aquello era para nosotros una fiesta, que no había otras cosas. Y es que ya te digo que el pantano se llenó, tenía 12 años. Y yo cuando iba allí, pues tendría unos 8, 9, Sí, 7. chiquitilla. Sí, claro. Y ya está. Y nos traíamos de allí. Allí había muchas manzanas, había muchas granadas, había de todo lo que De cría, de todo lo que se cría en la huerta y en eso, en el tema lechuga, tomate, berenjena, todo eso. Y cuando eso, Salvador Quintana, hermano de mi padrino Sí. y padre de Salvador, Sí, Salvador Salvador Quintana. pues vivía allí. Como Antonia era prima hermana de mi padre, la mujer, pues lo mismo cuando íbamos, niñas, vení, y nos echaron un canastico, que si las manzanas, que si las granadas, que si, en fin, lo que hacía todo el mundo entonces, que es que era Claro. así, es que vivíamos así todos. Así era, así era el modo de vida. Todo el que Sí, trabajaba claro. y vivía así, es que era así, no había otra vida. Vivíamos más de la tierra que ahora. Bueno, Sí, ahora sí. también vivimos de la tierra, porque no, pero pero... antes vivíamos de la temporada. Sí, de lo que había. De lo que había. Que era tiempo como ahora. Pues la plaza se ponía de puestos de gente con cajas de granadas, de todo lo que había aquí en el tiempo. Sí, castaña, Sí, calabaza, calabaza, granada, batata. batata, todo eso lo ponían allí en el suelo y las vendían ellos mismos. Ahí estaba Sillero, ahí estaba mi tía Isabel, había un montón de gente que tenían huertas y venían a venderlo de su huerta. Claro. Claro. Lo mismo del barrio que de donde Sí, estuvieran. de donde fuera. Sí, 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 de otro sitio. sí. Y luego también un recuerdo de allí, yo iba también a la cooperativa porque trabajaba mi tío, un hermano, un cuñado de mi madre, el hermano de mi tía, hasta que iba yo con ella a Montes Claros, allí para aquello. Y ahí era cada garrache. Entonces pues también íbamos allí al molino, a la cooperativa, que me llamaba muchísimo la atención la báscula. La báscula enorme, ya esto, aquella báscula me montaban a los mulos. La grande, ¿no? La grande, montaban a los mulos cargados, los camiones cargados cuando iban. Y yo me gustaba montarme la báscula aquella, porque cuando me montaba iba a salto aquello. Se movía. se movía, y me gustaba montarme en aquello. Pero vaya, que era una báscula enorme. Luego había una báscula chiquitilla que era donde mi padre me pesaba. Una báscula Sí, pero chiquitilla. aquella era Las para jugar. de un chiquitillas que metro había, o de esas así. tengo yo una que era de mi abuelo, de que le tenía a mi abuelo en el molino allí en la isla, Sí. y de esas hemos guardado nosotros, tenemos una de las más Y esa pequeñas, que me tenemos una metro por guardada. ahí, mi padre decía, Sí, venga, sí, que sube a pesar. Nosotros Me montaba teníamos- allí, me movía Claro. las pesas y Sí, ya cuando está, y llegaba se la pesaba, renta, ¿no? ya está, tanto pesa. Nosotros teníamos en mi casa, allí en el campo, teníamos romanas. Sí, bueno, Sí, romanas era tenemos, pesada los romanas también tenemos Yo tengo nosotros también unas romanas, cuantas. pero vaya que la báscula era eso. Luego, recuerdo de mí muy bonito cuando íbamos a lavar la alberca. Cuando íbamos a la alberca a lavar era por la tarde, casi siempre. Y llevábamos ropa para llevar seca, no pesaba, para acá pesaba. Bueno, que mucha gente, eso sí lo dicen muchas mujeres, porque eran las que iban a lavar, que casi todo el mundo bajaba a lavar a la fuente Ignajas, ¿no? O mucha gente, la mayoría.
A la Fuente Inada no, era la ¿O fuente dónde? que había por detrás de la cooperativa. Ah, vale, En la vale. Fuente Inada también había fuente. Sí, vale. Había alberca, Ah, vale. pero más chiquita. La Vale, que era vale. municipal La de la cooperativa, es ¿no? la que había por detrás de la cooperativa. Vale. Que luego hicieron otra igual aquí en el Calvario. Sí, exacto. Pues Los aquella lavaderos de del allí- Calvario, de eso me acuerdo allí- yo, tontamente acordado. Allí aquella tenía un pilar al lado también, que el agua no era no potable. De hecho llevaba unos bichos, ¿cómo le decían? A los bichos aquellos. Ahí, no me acuerdo exactamente cómo le decían a aquellos bichos, que mi mamá decía, no me vayas, que te sale el bicho, no me vayas O ahí. sanguijuelas. Sanguijuelas, ¿no? Sanguijuelas. No me Eso es digas que horroroso. sale la sanguijuela. Y nos bebíamos allí, pero bueno, era para las bestias, para los animales. Claro. Y había... Y íbamos allí y cogíamos juncos del río, del arroyo que venía de las arcas para abajo. Venía un arroyito y pasaba por allí. Y allí, allí tendían las mujeres, lavaban la ropa blanca, la ponían al sol, la regaban para que se pusiera blanquita, porque ni había lejía, Claro. ni había... Lavaban con jabón Jabón casero. casero. Y algunas veces hasta ceniza. He visto yo que han lavado Sí, con ceniza, ceniza dicen que se arena. lava muy bien, con arena. con ceniza. Para lo cosas lavan. así con mucha Pero ya grasa. salieron los Sí, ya. polvillos como el Betty y toda esta gente y ya fue la cosa modernizándose. Pero primero era jabón y ponerla a rehervir la ropa, se decía. Ah, ¿eh? Mm. Sí, era, tú la tiendes, la ropa blanca, lo que fuera blanco. Sí. Tú una sábana, una toalla, ropa interior, la tendían en la hierbecita aquella, que tanto pum, un riego, claro, el sol lo Ah, descoloría, claro. que hacía ponerlo más blanco. Ah, claro, claro. Y la ropa oscura no, la ropa oscura a la sombra para A la que sombra. no se pusiera fea, ¿no? Claro. Y así, y ya veníamos, que algunas veces veníamos y nos caía un tormentazo, veníamos cargados de agua de lluvia, y las cubetas llenas de ropa mojada aquí en la cadera, con eso. Ya ves. Tenía que estar bonito, ¿verdad? Porque claro, supongo que para las mujeres también sería un rato de desahogo, irse allí todas. Sí, bueno, allí a lavar, cantaban, claro. jugaban, se peleaban, había de todo. Allí había de todo, como luego en el pueblo, yo ya te digo, yo nací en la calle Córdoba y me crié ahí. Pues cuando íbamos por agua a la fuente, cuando no teníamos agua en las casas, Sí. eso sí formábamos unos peleones con los Claro, cántaros, claro. poníamos los cántaros en fila y algunos se tiraban de los pelos, porque llegaban las manos. Antes era así. Sí. Hoy no, hoy todo se hace hablando y muy calladamente y no. Pues había menos maldad entonces con tanto Sí, llegar a las manos que hoy con... Porque te expresabas más, ahora con tanto callar, cuando explota ya. Uy, no digo, Uy, no me digo. callo, hasta que ya un día Sí, sí. revienta uno. Y cuando Aquí, revienta, no, revienta. había muchísimas fuentes en todas las calles. Mira, había una. En el Calvario había dos o tres. Hombre, yo no quiero discriminar a nadie, ni esto es, claro. es lo que había, ¿no? Sí, Había sí, muchas es verdad. cuevas, Mm. había muchas cuevas, ni estaban los pisos, ni Mm. estaban las casas, era cuevas, ni carretera. Nada, no había ni carretera, o Ni sea. carretera. Que lleva el Entonces, camino. las fuentes eran un tubo de agua, que traía agua, me parece a mí que era de ruño, Sí. y, venía, sí. y el agua salía así un chorro que luego en el pueblo, pues las fuentes eran con su Sí, grifo. con grifo. Estaban en la pared, había una, donde está el hogar de pensionistas había una, en la Puerta del Rey, a la entrada, donde están las cocheras, había otra. En la calle Córdoba había otra, en el Coso había otra, en el Hondo La Venta había otra. Eran Había muchas. muchísimas. A mí mi padre también me cuenta que había muchísimas fuentes. Muchísimas. Claro, no había agua potable, no había agua en las corriente casas, en las casas. Pues la gente tenía que tenía coger que agua, haber ¿y cómo la fuentes. cogía? Pues De así, las de las fuentes. Y luego las fuentes públicas estas del campo, que eran fuentes con sus pilares. Mm. Sí, que la estaban- pila. que eran- De estas sí se han mantenido algunas Sí, en sí. el campo, se llama. que se eran han muy mantenido más. bonitas. Yo ahora últimamente he visto, pues ya últimamente, hace ya mucho, un año que fui a grabar San Marcos a la Choza, no sé si fue el año pasado, fui, no sé, bueno, sí, el año pasado fui, la de la pililla, que le cae... A la pililla le queda muy poquillo, muy ya un poquillo. hilillo, un Pues hilillo. le cae todavía una poquilla. Esa no se ha secado. Esa es la que he visto yo últimamente, que ya estuve en la Choza y no bajé a ver la de la Choza, porque ya Sí. empezó San Marcos a moverse. La de- La de las chozas no sé yo dónde está. La de las La pilas. No, Choza la está en pililla. lo hondo de las Chozas. Sí. Las pilas. La está- pililla ah, una cosa. la de Yo las me refiero a la de las pilas. pilas. La de las pilas sigue teniendo ¿Sigue teniendo también. agua? Eso no lo sé, yo hace mucho que no bajo yo Pues las pilas. sí, y alguien y nada, pues ya ves tú. En la escuela estaban en la venta, Eso te iba a preguntar, ¿la escuela tú a dónde? A la escuela a la que ves en la venta, ¿no? la que había en la venta. Yo fui a la escuela con 6 años y eso es una cosa que yo le agradeceré a mi padre toda la vida. No me faltará años para agradecerle.
porque antes los niños, en cuanto sabían leer y escribir, los sacaban de Los la escuela sacaban, para sí. trabajar, porque antes no había explotación infantil, antes había necesidad. Entonces, al haber necesidad, los niños, en cuanto podían ir al campo o a algún sitio, los sacaban para trabajar. Mi padre no, mi padre, lo primero para nosotros era mi padre y mi madre. Mi madre tenía mejor letra que mi padre. Fíjate. Ella fue a la escuela, le decían la amiga. La escuela era antiguamente, cuando eran niños, la amiga, no era escuela. Y mi padre, como se crió en el barrio, pues tuvo un maestro ambulante. Sí, y mi es muy madre, bien. como se crió en el pueblo, pues fue a la escuela que estaba en los Albaicines, Sí, claro. con doña Carmen, una tal ella mentaba mucho a doña Carmen. Tengo un libro de mi madre en mi Doña casa. Carmen no me suena a mí que a mis padres. No. Bueno, los tuyos que eran mayores que los míos míos. eran mucho mayores que los Pero tuyos. doña Carmen no me suena a mí. Y en los míos, mi madre sería del tiempo de tu abuela Isabel. Claro, sí. 80, y casi para 90 ya, 90 Mi pasadas. madre tendría Tendría. 90 Oh. y por eso digo que ella fue a la escuela el tiempo que fuera, pero que aprendió muy bien y mucho. Y mi padre pues también. Y ellos, por lo más importante para nosotras, era la escuela. No nos pudo dar estudios. Pues no, porque un cagarrache o un albañil, entonces no había beca. Claro, era otra. Pues no podía pagar 3 Bueno, carreras. pero por lo menos. No podía pagar 3 carreras. De hecho, a mi hermana Ana le dieron una beca para irse a la universidad ahora, pero que como era 12 años y irse a Zaragoza interna, Ostras. él decía que tan chiquita, Sí, que no. tan lejos, no lo vio él. Tu hermana era la pequeña, ¿no? No, mi hermana Ana es la que está casada con José Luis. Ah, vale. Ay, al contra. Uy, calla. Estaba yo con. ¿Amita? Calla, que me he liado con la otra. Y Calla. ella, pues, esa espinita la ha tenido siempre, Claro. De no haberse ido. de no haber estudiado, que tuvo posibilidad, porque me acuerdo que a Juan García, no se me olvida, Juan García con su silla, lo paró a la puerta de mi casa y entró. ¿Está tu padre? Sí. Pepe, ¿puedo pasar? Pasa. Pasó, estuvo sentado con él y le dio eso, que le habían dado una beca a la niña, porque mi hermana era muy Era muy buena inteligente, estudiante, ¿no? era muy lista, era y es, más que yo, era bastante. La matemática un lince. Y le hablé de lo que le hablé, sabe de todo. Mi hermana es muy inteligente. Y entonces, en la escuela, estábamos con Ana Granado. Y mi hermana y Ángeles Bandera eran las más listas. Ana nos ponía en fila, antes de que fuéramos a escuelas mixtas. Sí. Estoy hablando de cuando éramos Sí, solo Sí, cuando solo era de niñas. niñas solo. Ya cuando llegaron los niños ya cambió la cosa, pero cuando éramos solo niñas nos ponía en fila. La que se sabía la lección avanzaba un puesto, la que no se lo sabía ¡Ostras! retrocedía. Hay que memorizar. Claro. La que no sabía, y luchábamos todas por los primeros. Y Ángeles y mi hermana, una estaba Siempre- una en la primera, otra en la segunda, la primera en la segunda, y estaban siempre así. Eran muy listas, las dos. Sí. Pero bueno, eso que yo fui a la escuela pues los 14 años, bueno, mentira, fui 13. Porque un año estuve mala. Yo que quedé en séptimo. Porque un año me dio una enfermedad al riñón, un problema de riñón, que le llamaban catarro al riñón. Ostras. Me llevó mi padre a don Antonio Gardón de Granada. Era un pediatra muy famoso. Sí, sí me suena a mí haberlo Que le escuchado. costaba al pobre un dineral, que no sabía dónde iba a sacar el Claro, dinero. porque los Llevaba médicos antes al ser de pago. Sí, los Claro, médicos tenía antes- que ir mucho porque me moría. Yo podía haber venido muerto o trasplante de riñón, que entonces no existía, Sí, claro. que me curé. Pero el curso ese lo perdí. Yo estuve un año entero nada más que a fruta y reposo absoluto. Madre mía, Rafi. Y hasta que un día pues yo orinaba sangre negro como esto. Un año enterito. Me hacían en la cama en mi casa, mi padre cogía y mi madre cogían 4 sillas y bajaban un colchón de las cámaras, que nosotros dormíamos en las cámaras y mis padres en la habitación. Un colchón abajo, y yo estaba todo el día en el colchón allí con ellos, pues no estaba arriba. Sí, Tenía sola 10 allí. años, pues no estaba arriba sola, como era por mucho tiempo. Y al lado había una alacena de estas que había que tenía un polletillo Sí. por delante. Mi madre ponía allí el frutero. Y ya está. Yo iba y venía la fruta cada vez que quería, pues no podía comer otra cosa. Madre mía. Hasta que ya a los 8 meses o 9, pues ya oriné limpio. Claro, agua, mucho. Lo midió, que don Antonio le digo que cuando orinara así que lo midiera. Lo midió y ya me curé. Pero ya cuando me levanté, pues había perdido toda la musculatura y no sabía Claro, nada. ya. Claro, normal. Al mes llevaban en brazos a la habitación y 8 me meses bajaban- a costar. Me hacía costar el mucho. año y medio. Fue el primer Año y año medio. sin reposo absoluto. Y luego medio año más ya,
moviéndote un empezaba poco. a comer, pero ya empezaba a comer sopa de pescado sin, como la de los Sí, hospitales, una sin cosa- nada, un huevo nada más en la yema, la clara no, en fin. Y entonces ese curso lo perdí, y me quedé en séptimo. Pero luego yo seguí en la escuela por las tardes, por las Sí. noches, en la escuela de noche, con un tal don Gregorio, y me saqué mi graduado escolar. Estupendo. Bueno, me saqué el certificado de estudios Sí, primarios. bueno. Que era, Sí, que entonces era- Lo era, que entonces equivalía, ¿no? entonces era, era equivalente a aquello. Y luego en el 92, en la Expo, fui a la escuela de adultos para sacarme el graduado escolar, que lo tengo también. Pero ahora también tengo más estudios, nada más eso. Bueno, y Que, buenos son. que yo estoy muy contenta por haber hecho todo eso. Que yo cuando veo a amigas mías de mi misma edad que tienen tantísimas faltas, Sí, las bueno. faltas se me pegan a los ojos enseguida. Hay más gente Hay así. más gente. Yo me pongo a escribir, veo algo y las faltas se me pegan a los ojos enseguida. Bueno, mucha gente, muchos que no pudieron en su día y Eso, otros que claro. luego hay mucha gente que no le ha puesto tampoco No, ya sí, que interés, no bueno, le interés. veían- que no lo veían importante. Que no lo han y visto importante, o que ya no han una vez que podido, no han sabían tenido leer y escribir, tiempo, pues ya está. o con eso les ha valido. Nada más, yo- La escribí las 4 reglas, como Sí, se como decía, se y ya decía, está. y ya está, y no. Y ya está. Porque que luego hay otras cosas que no entiendo, porque digo, bueno, la raíz cuadrada, ¿para qué sirve? Eso no lo sé ni yo, Rafi. Pues eso lo aprendí yo también. Eso no lo sé ni yo. ¿Para qué sirve? Yo te aseguro a ti que yo me pongo, y tengo más nivel que muchos estudiantes de ahora. Seguramente. Te Porque digo yo que nosotros sí. aprendíamos, ya te digo, memorizar, a subrayar, todo eso lo aprendimos, subrayábamos, mañana toca esto, subrayar y a decirlo. Ella lo subrayaba, decía, venga, vamos a subrayar, y memorizaba. Y ya, como iba subrayando, pues aprendías todo a subrayar. Claro. Lo que era importante y lo que Y lo no. que no. Los ríos del mundo, los países, todas las capitales de todos sitios. Eso me lo aprendí yo en su día y se me ha olvidado. Ah, me sé los básicos. Hombre, ya, además que ahora han cambiado mucho, ya los países no son los Sí, que bueno, eran. los países ya no. Pero Pero, por bueno, ejemplo, los ríos, los ríos que están yo ahí. en su día me lo aprendí Los todos. ríos están O ahí. además de esto de memoria, obligado. Sí, De sí, que sí. tienes que saber cada río. Esto es un año que estudié en Granada. Sí, en los este ríos de año que fui. Europa, los ríos de Asia, los de... Eso a mí me sé los básicos de Europa. Me saca de Europa y ni todos ya. Sí, Supongo que algunos pero de Asia te eso te acordarás. Los tres grandes. Eso te pasa, a ti, Sí, no el pasa. Volga de Jansekian. Sí, eso nos pasa todo, el Rin, el Támesis y el Volga. Sí, sí, Eso los pero cuatro eso- grandes. Eso nos pasa todo, eso no es... Que ya la memoria, pues, se te olvida porque eso no lo estás haciendo todos los días. Claro. Y entonces, pues, se te olvida, ¿no? Como la regla de 3. Eso lo... No, la regla de 3 de los la juegos raíz no se me ha cuadrada, olvidado. La la raíz cuadrada. la regla de 3 que seguimos La haciendo. raíz cuadrada es que la hacemos se usa mucho. Eso La sí se hacemos usa mucho. mucho, pero la raíz cuadrada... Raíz cuadrada, eso yo es no muy me acuerdo fácil de que se eso te ni. olvide. Yo los quebrados no se me han olvidado. Uy, ¿eso qué es? Las fracciones. Ah, vale, vale. Las fracciones le decían antes Los quebrados. Medio. Eso no sé yo ya. Uf. Multiplicar era este por este y dividir era cruzado. Era- Es verdad, es verdad. Uf, Sí. madre mía. Vamos a dejar esto porque es que yo soy de letras puras. Por eso digo que hay cosas que las aprendes y no se te olvidan. Pues bueno, voy a hablar de eso, de la escuela. Cuando íbamos, pues bajábamos por detrás de la casa de... detrás de la casa de Mosilla. Sí. Francisco Cañizares. Francisco Que no quiero Cañizares. decir apodo, pero... Bueno, No, pero mira, así la si no, gente cuando así luego la gente vea. conoce. Saben más a tiro cierto de Sí, quién estamos pues por hablando. allí había otra rastrilla. Allí se va, por está la escalera. esta ¿Dónde está que la te escalera baja. ahora, no? Ah, por eso es la escalera, porque allí había un paso. Vale, vale. Y por eso está la escalera. Y bajábamos por allí los niños, bajábamos calle Córdoba sin coches, sin madres, sin padres. Pero aquello sin... estaba empinado como está ahora la escalera. Empinado, allí bajábamos muchas veces de culo. De culo, veníamos, ¿no? que Porque la quedaba- escalera es y veníamos- terrorífica, ¿eh? Muchas veces nos caíamos allí de los caldos cucos y veníamos como señor. Y no iban los padres con nosotros. Y no ni pasaba nada. Y no pasaba nada. Y ya vamos nada a la escuela. Los niños estaban en la escuela de arriba, las niñas estábamos en la escuela de abajo. Hacíamos nuestro... en fila, nos ponían en fila, venga, formación. Fila de una en una, Ujú. nuestros paperos blancos, distancia. Nosotros la distancia de seguridad la conocimos de chicos. Ostras. Nos ponían en fila, las manos así. Tú no te podías arrimar adelante más de esto. Y entrábamos así, entrábamos dentro de la escuela, el Padre Nuestro, la Ave María, a las 12 El Ángelus. el Ángelus, y el Carasol, alguna vez que otra también Alguna lo que cantamos. otra caía, ¿no? Alguna vez que otra también lo cantamos. Y ya está, pero sí, el nivel de estudio era muchísimo más alto del que hay ahora. Sí, el nivel de estudio en general ha ido bajando. Era muchísimo más alto del que hay ahora. Luego ya nos mezclaron a niños con niñas,
Pero eso ya estábamos en la edad del pavo, que éramos peligrosos. Sí, ¿no? Cuando menos hacía falta mezclar, ¿no? Mezclaron. Yo hablo con Ana Granado muchas veces, cuando coincidimos, y digo ella eso, que cuando estaba con las niñas solas estábamos a gusto, ¿verdad? Que estábamos a gusto. Dice, pero ya cuando llegaron los grandones... Ana Granado, estamos hablando de Anita Granado, la que vive en tu calle. Sí, la que vivía en tu calle. Ella fue maestra unos pocos años aquí en Inaja. Ana tendrá ya 70 Ana tiene muchos, ¿no? 74 o 75 Por ahí, ¿no? años, Sí, de la de mi madre más o menos, creo que sí. Ella viene mucho, Sí, Ana viene y mucho. yo tengo muy buena relación con ella, además buena. me llevo muy bien con ella y la aprecio mucho. Sí, sí. Porque, no sé, porque tengo unos recuerdos muy bonitos de mi tiempo de escuela con ella. Aprendí mucho, a valores, dimos inglés. ¿Inglés? Pues era raro, porque antes normalmente... Dimos inglés con un magnetofón de estos grandes que daba huerta. Y era 1, 2, 3. Mira, pues era raro porque se solía dar... Francés. Claro que se solía dar, pero bueno, mira. Decía, cat, gato. Table, mesa. Mira. Sí, yo hay cosas que no se me han olvidado. Esas cosas no se me han olvidado. No sé si porque entonces tenía yo la mente muy sana. Sí, bueno, hay cosas que de pequeños las hemos aprendido como muy automatizadas y demás, y ya no se nos olvidan. Y luego a lo mejor ahora te lees algún libro, te lees algo, lo que sea, y al mes y pico, también porque estamos sobreestimulados de información, claro, ¿eh? O lo que hablábamos tú y yo ayer, que a veces no sabe uno ni lo que ha comido. Ni lo que ha comido. Sí. Pero porque estamos sobreestimulados de información, estamos con tanta información, y antes no, antes te enseñaban una cosa y te quedabas con eso porque el resto de cosas no te... Te castigaban. Te daban collejas, te daban tirones de orejas y no te traumatizaban. No te pasaba nada. Nada, no había traumas que valgan, ¿eh? Te llegabas a tu casa, uy, me ha dicho la señora esto, pues... ¿Para qué querías más? Mejor cállate. Sí, mejor cállate. ¿Te van a castigar en tu casa, te vas? Eso me ha pasado a mí también, O te van a ¿eh? dar Y tengo un solo poco. 36 años. No. Si mi padre se enteraba, mi madre, que me habían regañado en el colegio, agárrate, ¿eh? Sí. Que para qué querías más. Sí. Mejor que no se enteraran. No, era así. A nosotros nos castigaban a escribir 100 veces, 200 veces, 300 veces. En clase no se habla, en clase no se habla. Eso sí, eso Me ha era- pasado eso también. Y llegábamos con el cuadernito escrito, porque decía, ¿y si lo lee? ¿Y si lo cuenta? Y luego decían que... Pues escrito. Y ese día no se salía. Luego ya, los días que te mandaban deberes normales, pues claro, cuando ya lo decía, mi mamá se sentaba en la casa, casi siempre en la terraza de mi tía María, que nosotros no teníamos terraza, mi tía María sí, vivía 2 casas más para abajo, y cuando ya se lo decíamos enterito, ya venga, Ya puedes irte. Podía jugar. Mientras, no. Y nos íbamos a la calle del cuartel, que era la que estaba de cemento, Sí. y no había coche, y allí jugábamos a la pelota, a un prisionero, estábamos siempre jugando los niños unos con otros. La calle nueva, que por La eso calle le nueva, dicen la calle la calle nueva. nueva, Porque porque fue la la, primera fue la que primera que La faltaron. primera que faltaron. Con los niños del cuartel, estábamos allí siempre todos los muchachos jugando. En el cuartel hemos jugado todos, ¿eh? Yo me relacionaba mucho con la gente de los callejones, porque como mi abuela vivía en los callejones, mi madre claro. iba por la tarde a ver a la abuela y nos íbamos allí. Con los del coso, porque mi casa daba para el coso y nos salíamos para el coso. Y jugábamos en el coso. Y ya está, pero luego yo ni subía a las peñas, ni al peñón, ni a la torre. Esos sitios para mí estaban muy lejos. Claro. Yo no los conocía, ni a la venta. En la venta entraba algún coche que otro, como era Pedro, que tenía el marido de Rosalía, que tenía el taxi, y el del almacén, el padre de Encarnación, la del comedor, que tenía otro. Eran los coches que había que ni nada. Claro. Los demás eran bestias, animales, y para arriba y para abajo. Y a mí me daba muchísimo susto cuando pasaba el carro de la basura, porque iba el padre de Pichurri, iba con un carro, con un mulo, y claro, el mulo se escurría, el animal se escurría. Y iba el carro empujándole cargado de basura. Llevábamos la basura a las puertas, las bolsas, Sí, y la él le iba recogía. echando al carro. Y el animal se escurría, mira, cuando se caía el muro, yo me moría, yo no quería ver un mulo caerse. Uf, Ay, lo que me daba de susto. es que un caballo caerse da mucho susto, ¿eh? Sí. Digo, cuando se cayeron cuando las cabalgatas, yo me iba a morir de susto. Yo iba grabando y un momento para que la cámara la quité. Pero esto ya... Me da mucho susto. Y en las calles aquellas, para abajo, que le empujaba el carro al animal, el animal se escurría, y el otro tirones de opo. Yo eso no lo podía ver, ¿eh? Es que no podía verlo. Porque Me eso daba tiene Es que algo. para levantarlo hace falta... Sí, sí. Y ya está, y que queréis que os cuente más, y ya he contado muchas Rafi, cosas. una cosa un poco más, a ver, ¿qué ha significado para ti ver tantas veces a Inaja detrás de la cámara? Cuéntanos un poco... Uf,
para mí yo tengo mucho... Porque al final siempre has estado detrás. siempre he estado detrás. Siempre has estado menos hoy que estás delante. Detrás de la cámara, detrás de la cámara que no he disfrutado lo que se ve delante. Claro. En directo se ven las cosas muy bien, disfrutan más. Lo he visto todo, he salido todo, sé más por Pero no te has que- perdido ni una, vamos. no me he Pasa perdido que- nada. Sé por más que por lo que caigo que por lo que cuento. Porque sí, porque he Claro. estado detrás de eso y he habido de todo, ¿no? Pero no he disfrutado como la otra gente. Porque yo, si había una fiesta, estaba trabajando. Claro. Si había una reunión de amigos, no podía ir porque tenía que trabajar. Y sigo. Y sigo Y sin sigues. disfrutar lo mismo. Porque yo voy, llega la Semana Santa, Y te toca. y a mí me gustaría decir, pues mira, yo voy a ir a ver, porque sí, en la esquina estoy, y de vez en cuando aparto la cámara del visor y veo, ¿no? Pero no es lo mismo, no se disfruta Claro. igual, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, te gustaría ir con tus nietos. Mi niña Marilu lo dijo Claro. en el pregón, que no había disfrutado lo suficiente, bueno, lo suficiente sí, ella ha Sí, disfrutado de su disfruta, vida, pero bueno. con nosotros no, Claro. porque nosotros estábamos Siempre está trabajando mucho y no las podíamos llevar a todos sitios. Llevaban día a San Marcos A grabar. a grabar, llegábamos otro día y siempre era grabar. La feria como eran 3 o 4 días, pues decía, bueno, pues este día lo vamos a dedicar para los niños, pero uno. Claro. Uno Los solo. días era trabajando. De los 4 El día de días. la Virgen era desde por la mañana hasta la noche. Claro. Entonces, pues no. Yo me gusta mi trabajo porque lo disfruto, porque Sí. es una cosa que me gusta, pero que yo hubiera disfrutado más viviendo la fiesta Desde que dentro y lo trabajando en la desde- fiesta. Claro, Claro. que viéndola, es que es Esto como en verdad. los bares, que Era tiene un claro. bar, Cuando trabajas, pero cuando te toca estar detrás de la barra es muy cuando sacrificado. trabajas en Por un eso bar, digo que esto no es- Porque estás- todas las fiestas al final estás trabajando siempre en la Yo fiesta. no me he disfrazado nunca en un carnaval, nunca. ¿Por qué? Bueno, miento. Cuando me estaba sacando el grado escolar, había un muchacho de priego, un maestro de priego, y dijo, nos tenemos que disfrazar. Y se venía, después de los primeros años que venían los de estos aquí a la puerta del ayuntamiento, hacían un desfile, pequeño desfile ahí, y nos disfrazamos los del colegio. Yo había dejado mi cámara en lo de Mora, la tienda de Mora. Porque aquel día Paco no podía grabar por lo que sea, que grabé yo. Y me disfracé con un chaquetón, vamos, con cara que no me conocía nadie, porque no me había disfrazado nunca, que yo tengo mucho sentido de ridículo, yo no me siento... Sí, Yo cuando ha sido las fiestas de fin de curso y eso he colaborado siempre, pero detrás, detrás. de detrás, haciendo los murales, o en la cocina con las tapas y esas cosas, pero luego yo subíme, como mis amigas se subían al escenario y hacían pequeños teatros y eso. Sí, todo el mundo ha hecho. Nunca. ¿no te gusta? No he tenido yo, que no. No, ya está, eso depende de Está, que todos lo tienen que valer para todo todo. Y aquel día respetable, del pero- carnaval, pues nadie me conocía. Claro, lo primero es que yo no me había disfrazado nunca. Cuando ya te disfrazas, pues más o menos Sí, ya. saben que sales y te buscan y te encuentran. Pero yo no me había disfrazado nunca. Cuando llegué ahí, cogí la cámara y me la puse aquí, no sé quién era. A Rafi. Rápido y ya está. Pero bueno, que sí, pero que se disfruta más viviéndola que trabajando, claro. Pero que sí, que gustarme mi trabajo, mucho. Sí, que lo claro. voy a echar de menos cuando me jubile también. También seguro. Te Porque compras sí, una porque va a haber chiquitilla. cosas y hay muchas veces que voy a los sitios y a lo mejor están haciendo una foto y veo que se están poniendo en un sitio que no es Que el no- adecuado, Claro. que están a lo mejor contra luz y les digo, poneros allí, ahí sí pues. Digo, yo mismo lo hago. Pero no A ver si estoy te ni- gusta a lo luego mejor no este estoy todo. ni con la cámara. A lo mejor no estoy ni con la cámara. Sí, sí, que. Pero tengo idea de Claro. cómo se hace. Cuando dieron un curso aquí, que fue en el castillo, si fue este año, yo no sé cuándo fue, que habló un cineasta, un director de cine, Sí, con lo del. Con la música, con con lo el del piano. esto. y yo todo lo que estaba hablando, no es que lo supiera, pero me sonaba Sí, porque claro. como lo estaba haciendo, Claro. yo he editado, Mm. yo he grabado, he montado, he hecho de todo, pues sé todo lo que hace, he metido música, la música que pega con una cosa, con la música que pega con otra, pues claro, yo todo eso lo sé porque lo he hecho, no porque lo haya estudiado, sino la experiencia de un grado. Claro, claro. experiencia. Pues sí, ya está. Bueno, Pues yo creo que. Pues ya... ¿Me he explayado o no? Ya está, Estupendo. estupendamente. Ha sido Solo estupenda. si pintas el cuadro, nos Te lo llamas. enseño. Ahora que- te lo enseño lo que es, lo que quiero pintar. Nos llamas que lo. Le hacemos una foto y Le hacemos una ponemos a foto la- y lo. Te voy Pues a, muchas te voy a gracias, enseñar Rafa. lo que... Ya está. Venga, cortamos aquí ya, sí, sí. Sí, no te preocupes.